Tarararán, tan, tan. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Dagoberto García. Y el título así dice, Metrorragia. ¿Metro qué? Y me acuerdo cuando inauguraron, bueno, no me acuerdo la verdad, pero sí me acuerdo de los comentarios. Yo no estaba aquí en la ciudad, estaba afuera. De los comentarios cuando inauguraron la avenida Federalismo. Federalismo. Que decían que le iban a poner el nombre de la esposa del presidente. ¿De la República? De la República. De ese entonces, pues ya no me acuerdo quién era. ¿Ávila Camacho? No. No, Ávila Camacho, oiga nomás, de plano, este cuate, si yo soy de Timbiriche para acá. O sea, cálmate. Entonces no, ¿verdad? ¿Cómo de Ávila Camacho? Es Miguel Alemán. No, peor. Sí, es Miguel Alemán. Federalismo. Sí. A ver. Estás hablando de Luis Echeverría. ¿De Luis Echeverría? ¿De ese tiempo? Así es. Bueno, pues le pusieron que le iban a poner el nombre de la esposa. Entonces todo el mundo preguntaba por qué. Por larga, por chueca y porque ya le habían metido el metro. Entonces ahorita que veo el metro, pues evoqué aquella ocasión. De la metrorragia. Metrorragia, ¿qué es metrorragia, doctor? A ver, ese título está medio raro. Hablando de metros. Bueno, prácticamente hablar del tema de metrorragia es un síntoma de un sinnúmero de enfermedades que se puede manifestar de esa manera. La metrorragia en términos llanos no es otra cosa que la salida de sangre a través del canal vaginal, que es donde hablamos del metro, ¿no? Y esta manifestación de salida de sangre está considerada y caracterizada en aquellas pacientes que no guardan ninguna relación con su ciclo menstrual. Esto es, la paciente que después de estar teniendo sus ciclos de 28 días y presentando 2 o 3 días de sangrado menstrual de forma habitual, pues cambia este patrón. De tal suerte que puede tener pequeños manchados durante la menstruación, puede aumentar la menstruación durante la presencia de la menstruación a 5 o 6 días, o la cantidad de la menstruación. Todo esto puede condicionarse en la paciente en alguna época reproductiva de su vida. De ahí entonces que la metrorragia nomás sea una manifestación, un síntoma de una probable lesión o de una probable patología dentro del cuerpo femenino, ¿no? O sea, no es un diagnóstico de enfermedad, es un signo, es un síntoma. Es un signo y es un síntoma, así es. Wow, metrorragia. ¿Qué quiere decir entonces una salida de sangre cuando no debe de ser su periodo menstrual? Así es, fuera del patrón habitual de la paciente, ¿no? ¿Es habitual? Sí. O sea, sí, es motivo de consulta. Sí, Oiga, más o menos la presencia de este síntoma lo vemos sobre todo muy cercano en las mujeres perimenopáusicas, ¿no? Y más o menos se estipula que el hallazgo en este grupo de pacientes es alrededor del 15 al 20%. Y está asociado, bueno, pues particularmente en este grupo de pacientes, alguna patología asociada desde el punto de vista ginecológico. Pero también, bueno, este síntoma lo podemos encontrar en pacientes que no tienen problemas ginecológicos, pero que es un reflejo de otra lesión de tipo hormonal o de tipo, lo que llamamos como discrasia sanguínea, una alteración de los factores de la coagulación, que también se manifiesta por esta salida de sangre a través de este canal vaginal, ¿no? Pero generalmente cuando nosotros denominamos metrorragia, estamos hablando de alguna alteración del patrón menstrual que se va a manifestar por polimenorrea. Caray, polimenorrea. Que quiere decir del término etimológico poli mucho, menorrea sangrado, son muchos días de sangrado. Dolicomenorrea, cuando esta, además de presentarse como síntoma el sangrado, también se presenta con dolor, o sea, lo que llamamos también como dismenorrea. Y luego el término de hipermenorrea, cuando es muy abundante esta cantidad de sangrado, o proyomenorrea, cuando se presenta muy frecuente. Esto es que la paciente que está presentando ciclos de 28 días llega a presentar ciclos de 21 o de 19 días, y eso hace que el término se llame proyo, o sea, antes de, y esto condiciona diferentes definiciones para cada una de las metrorragias. Se me hace que nos hizo bolas, a ver. Se me hace que su objetivo era hacernos bolas. A ver, vamos a ver. Sangrado. Sangrado fuera de la menstruación. Así es. Metrorragia. Luego,
¿Qué quedamos? Ahora, dentro de esta metrorragia hay diferentes patrones. Ah, ok. ¿Sí? Cuando hablamos de polimenorreas, Polimenorrea. es que esta metrorragia se manifiesta con muchos días de sangrado. Polis mucho. Entonces esto da muchos días de sangrado. Ok. ¿Sí? Proyomenorrea es cuando esta metrorragia se presenta antes de lo que En lugar de cada 28 días, cada 15 días está cada menstruando, 21, por así es. decirlo. Esa es una proyomenorrea, ¿no? Y así vamos definiendo cada uno de los términos. ¿Qué? Hipermenorrea. Hipermenorrea es cuando la cantidad del sangrado aumenta. Si habitualmente la paciente 3 toallitas, 3 toallas, ahora son 8 toallas. toallas. Esa es una hipermenorrea. Hipermenorrea. ¿Sí? Proyo, ya doli, ¿o cuál me había dicho? Dismenorrea, Dismenorrea. cuando además este sangrado se acompaña de dolor. Y así podemos ir enumerando cada una de las diferentes síntomas dentro de la metrorragia. O sea que no nada más es que sangre, sino que además se tiene que ver si hay algún patrón, si está aumentando la cantidad, los días, si se están recortando los periodos. Que todo eso nos va a orientar finalmente a ir determinando en línea qué patología probable pudiera tener esa paciente. A pregunta directa, respuesta directa, doctor Dagoberto. ¿Está de acuerdo? Dígame, doctor. ¿Sí? Sí. No se asuste. ¿En qué está pensando, No se doctor? no se asuste, tranquilo. Tengo que tranquilo es la preparar cosa. la mente recursiva. Tranquila la cosa. Si alguien así nada más tú oyes un comentario de una mujer joven que tiene metrorragia con todas las chivas estas raras que nos dijiste, ¿pensarías en algo hormonal? O sea, ¿es como lo habitual o tiene que ser forzosamente un tumor, un cáncer o algo? Sí, generalmente una mujer joven, estamos pensando en una alteración del patrón menstrual. Estamos hablando de mujer joven que ya inició sus ciclos menstruales de forma regular y entonces ella manifiesta un cambio dentro de su menstruación. Lo primero que pensamos es una alteración hormonal. Cuando la paciente rebasa este periodo de la juventud, estamos pensando en una probable lesión de tipo tumoral. Y cuando casi se está acercando o pasa del periodo climatérico de la perimenopausia, pudiéramos pensar en un aspecto de cáncer cervical. ¿Cáncer cervical o endometrial? También pudiera presentarse cualquiera de los dos. O sea, le atiné. Sí, usted es un doctor muy atinado. Ay, qué bárbaro. Ok, ahora, una paciente que llega con este patrón, ¿puede ser que te lleguen desde la primera o generalmente ya han pasado 2-3 meses que ellas notan estos cambios que tú estás diciendo? Sí, generalmente la paciente, como todos, cuando vemos sangre diferente a lo que habitualmente tenemos, nos asustamos. Lo primero que hace la paciente pues es preguntar a las amigas qué está pasando, ¿no? Cuando nosotros recibimos a esta paciente, generalmente en muchas de las ocasiones ya viene automedicada y a veces eso también pues nos confunde un poquito el diagnóstico. Sin embargo, bueno, realmente lo importante es que el público entienda que cuando se presenta algún sangrado irregular en algún periodo del ciclo menstrual, hay que entenderlo como normal. Si esta alteración se sigue presentando ciclo tras ciclo, estamos hablando de un número de 2 a 3, entonces sí es importante que acudan a hacerse un chequeo ginecológico. ¿Por qué? Porque de alguna manera, insisto, nos está determinando una manifestación de que algo no está sucediendo bien. Y estamos hablando de la mujer joven, bueno, pensaremos en una alteración del patrón menstrual que tiene que estar asociado a problemas de tipo anovulatorio, por ejemplo. Donde ¿Qué? Anovulatorio. No dije, estamos que en la, ginecología. que la paciente no ovule, que no tenga su ovulación. Sí, usted entenderá. Pues, de tal suerte que estos periodos de las pacientes que no ovulan, o anovulatorios, doctora, ponga esa palabra en su cultura general. Ovulatorio. O sea, yo dije, pues estamos en ginecología, no en proctología. Pero... Eso condiciona que la paciente pueda tener alteraciones del patrón menstrual, ¿no? Por eso es importante identificar cada una de las etapas en la mujer. De esto tenemos que seguir hablando. Vámonos al bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83. Recuerda que este programa se transmite en vivo desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, acá en México, en el occidente del país, a toda la comunidad. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir.
A pregunta directa, respuesta directa, doctor. Sale. ¿Sale? Esta enfermedad, ¿en quién es más común? ¿En hombres o en mujeres? No, pues es metrorragia, doctor. Es mujer. No, no cayó, no cayó, no cayó. Yo dije, está tan distraído, se le ve tan enamorado que... Va a caer. Va a caer, pero no cayó, ya me di cuenta. No, es exclusivamente de la mujer. Bueno, pues yo recuerdo que... Bueno, pero ahora mejor hablemos de Sí, otras. sigamos con la metrorragia. Sigamos con la metrorragia. Ok, entonces, ya quedamos que es un sangrado anormal de alguien que lleva un ciclo. También se le llama metrorragia cuando ya dejó de menstruar, por así decirlo, a los 48 años. Y a los 54 de pronto tiene una hemorragia. ¿También se llama metrorragia? Así es, el término sigue clasificándose como una metrorragia. Simplemente es que a nosotros como ginecólogos nos va a ayudar a identificar qué tipo de patología estamos buscando. Otra vez, en las mujeres muy jóvenes vamos a tener alteraciones del patrón menstrual manifestadas con este tipo de metrorragias, ya sea por la presencia de aumento del sangrado o por la ausencia del mismo, que simplemente no guarda un patrón y por lo tanto va a estar teniendo lo que nosotros llamamos spotting. Spotting es pequeños sangraditos durante el ciclo menstrual y son muy frecuentes en las pacientes que no ovulan. ¿Qué tenemos que encontrar en ese tipo de pacientes? Bueno, identificar que sus ciclos hormonales estén muy alineados a través de quitar dentro de su presencia la posibilidad de alguna patología asociada a problema ovárico. Y hablo particularmente de la enfermedad de ovario poliquístico, el síndrome de Stein-Levent, al que muy frecuentemente en estas jóvenes nos da ese tipo de alteraciones. Otra de las cosas que nos da sangradito en las mujeres jóvenes son alteraciones en el cuello de la matriz por procesos inflamatorios. En este tipo de pacientes, cuando sufren frecuentemente infecciones, hacen que el cuello de la matriz se inflame, de tal manera que el epitelio, la zona esa que conocemos como zona de transformación, se inflama tanto que llega a condicionar sangrados en este tipo de pacientes, sobre todo cuando tiene relaciones sexuales y el traumatismo, el micotraumatismo que se presenta durante la relación sexual pudiera provocar ese tipo de sangrado. Otra causa que encontramos en la mujer joven está asociado mucho a la posibilidad de embarazo. Esto es, también tenemos metrorragias en pacientes obstétricas, o sea, pacientes embarazadas, que es un síntoma también de un probable amenaza de aborto, Claro. de una probable huevo muerto y retenido, de una probable inserción baja de placenta, que también nos va a estar manifestando sangrados y que también nosotros los podemos catalogar como un sangrado anormal, también conocido como metrorragia. Entonces, englobamos las pacientes con alteraciones hormonales, las pacientes con alteraciones de tipo infeccioso e inflamatorio y las pacientes que pudieran tener cuadros de patología cuando están embarazadas, que también son manifestaciones de provocar alguna metrorragia como síntoma de que algo no está bien. ¿Qué sucede en el resto de las pacientes? Bueno, las patologías asociadas en otro tipo de pacientes, estamos hablando la paciente joven, bueno, pues está asociado mucho a patología ginecológica inherente, y es el caso de las posibles endometriosis, de los posibles endometriomas, en las que se asocian un problema de tipo inflamatorio muy severo y que condicionan alteraciones de hiperrespuesta dentro del útero y que también condicionan sangrados en este tipo de pacientes, o patología directamente asociada dentro del aspecto ginecológico. Estamos hablando de los tumores particularmente pólipos que van a provocar como reacción a cuerpo extraño situaciones de estímulo muy importante al endometrio, que es la capa del útero que da el sangrado en las pacientes, y que en cierta manera esa presencia de cuerpo extraño pudiera condicionar la presencia de esta metrorragia. Otro de las patologías muy asociadas en las mujeres jóvenes está relacionado a los fibromas, a los famosos miomas, que ocupan casi el 30% en las mujeres jóvenes, sobre todo en aquellas pacientes que no han tenido hijos y que en cierta manera esta presencia de estrógenos continuos y en la presencia de un embarazo, pues van a condicionar que algunos receptores en este útero, en esta matriz, vayan a desarrollar aquellas lesiones de tipo miomatoso, y entonces estos tumores que son benignos y que de alguna manera el cuadro que van a presentar en estas pacientes está manifestado por otra metrorragia, ¿no? Entonces, de tal suerte vamos a ir encontrando en cada estadio de la mujer alguna patología asociada.
¿Qué otra cosa nos podemos encontrar? Bueno, pues aquellas alteraciones que no guardan relación con lo ginecológico, pero que sí guardan relación con un problema de base de la paciente. Es el caso de las pacientes que tienen algún lupus, que tienen alguna nefropatía, alguna alteración del riñón, aquellas pacientes que presentan discrasias sanguíneas, alteraciones en la coagulación, o aquellas pacientes que presentan algún problema de tipo metabólico, como puede ser la hipertensión o la diabetes mellitus, que es una de las presencias de sintomatología cuando algo no ocurre de forma adecuada dentro del organismo. Estamos hablando de la mujer joven. Y de la paciente que ya rebasó el climaterio o que ya está en ese periodo, bueno, se asocia este tipo de metrorragia a problemas comunes. Uno es, el primero, adenomiosis. Esta adenomiosis es la presencia de tejido dentro del músculo de la matriz, porque este útero creció durante el embarazo y cuando regresa esa regresión después de haber crecido, no regresa a la totalidad de la normalidad y por ahí quedan algunas infiltraciones de tejido endometrial y eso es lo que conocemos comúnmente como adenomiosis, que se da casi en el 25% de las pacientes alrededor del climaterio. Y entonces eso también es un problema benigno. O sea, es tejido del que menstrua, de la parte interna del útero del endometrio, que se metió en el músculo. Así es. Y entonces no se puede eliminar. No se puede eliminar. Está sangre y sangre y y sangre. Provoca contracciones muy importantes, que es la dismenorrea, porque se trata de contraer esta fibra muscular y entonces una de las manifestaciones es también la metrorragia. Y finalmente lo que usted bien mencionaba, en pacientes que ya tuvieron la ausencia menstrual y de repente al año o a los 2 años tienen una presencia de sangrado, primero tenemos que investigar que la paciente no tenga un cáncer de tipo endometrial, que es una de las manifestaciones de sintomatología en paciente que pudiera tener un cáncer de tipo endometrial manifestado por una metrorragia. Entonces, es así, doctor, como clasificamos cada una de las diferentes sintomatologías en los diferentes estadios de la mujer. O sea que una mujer que ya no menstrua y 1 o 2 años después o 4 años tiene una hemorragia, tiene la obligación de descartar que esto sea algo maligno. Así es. Y ya si resulta que no, bueno, pues a resolver la situación. Bueno, también lo maligno se tiene que resolver. Claro. O sea, claro, lo que encontramos muy frecuente en la paciente después del climaterio son lesiones polipoides a nivel del endometrio, en donde hacemos un diagnóstico a través de histeroscopia, o sea, metemos un lente a través del cuello de la matriz y luego visualizamos cómo está ese contenido de forma microscópica, que ampliamos estas imágenes en un monitor y nos permite tomar biopsias de alguna zona probable de sospecha de tejido y nos permite hacer un diagnóstico diferencial, si es una imagen de tipo polipoidea o si es una imagen que pudiera ser una probable displasia o una probable alteración anaplásica correspondiente a un cáncer, ¿no? Entonces todo esto nos permite en oportunidad, o sea, en tiempo muy adecuado, identificar si la paciente pudiera tener un cáncer in situ, lo que nos da un rango de tratamiento muy importante para ella, ¿no? Pero lo que no se debe de hacer, ni siquiera pensar es que es normal, ahorita se me va a quitar. Eso nunca. Eso no, tiene que ir forzosamente Obligado, con el médico. Obligado. Y el problema aquí de las pacientes es el abandono, ¿no? Y a veces el pudor en las pacientes que en cierta manera les da esa angustia ir a revisarse con el ginecólogo, pero es muy importante que nosotros en tiempo y forma identifiquemos un primer signo, un primer síntoma que nos permita hacer un tratamiento adecuado y darle una posibilidad de vida a la paciente como ella lo requiere, ¿no? Que les parece interesantísimo, pero nos tenemos que ir a un bisturizazo, pero antes, déjenme les digo, mamá, profesionista, esposa y mucho más. Radio Mujer celebra sus 21 años al aire con un evento de aniversario, El arte de ser mujer. Un ciclo de conferencias para descubrir lo grandes que son las mujeres, revalorarse y encontrarse en su ser interior. Conferencias. ¿Con cuánta conciencia estás viviendo? Con Alicia Soltero, psicoterapeuta familiar y conductora del programa Dentro de Ti. ¿Cómo las mujeres hemos cambiado la maternidad? Con Claudia Caballero, conductora de Club de Mamás. Mujer de tiempo completo, cómo sentirse orgullosa de ser mujer, con Blanca Mercado, mi amigocha, mi ángel rescatador, psicoterapeuta y conductora de El Diván. Mujer que ama y se ama, con Alicia Hernández, conductora de Platicando en Familia. Y mujer, por favor, hablemos con claridad, con mi buen amigo Rolando Peña, sexólogo y conductor de Más de Uno.
Acompáñanos y celebra con nosotros el arte de ser mujer, un evento para tu autoestima. Te esperamos este sábado 2 de agosto a las 9 de la mañana, Expo Guadalajara, Salón Regional, Planta Alta. La entrada es totalmente gratuita, tratando de no llevar niños para que no te distraigas. ¿Por qué? Porque las conferencias están de lujo. Nosotros nos vamos a un bisturizazo, regresamos. Estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Bueno, hay guerra de sexos. ¿En Me dónde? llegaron sí, aquí en el chat. Llegaron una de machistas y otra de feministas. Ok. ¿Cuál quiere primero, doctor? Feministas. ¿Feministas? ¿En qué se parece el hombre a las computadoras? Pero es que es computadora, no es... Bueno, ¿en qué se parece el hombre a las computadoras? En que tienen memoria, pero no tienen cerebro. Y ahí va la respuesta del hombre. ¿Por qué la Estatua de la Libertad es mujer? De la libertad. ¿Por qué? Porque tenía que estar hueca de la cabeza como mirador. No, si están las pedradas duras. Así de que si usted tiene forma de defenderse, ya sabe, nada más mándenos aquí a través del chat sus comentarios para poder seguir. Tenemos participación. Enriqueta Mendoza de Ciudad Granja, los felicito por el humor que tienen, me encanta escucharlos, saludos. Gracias. ¿Ya ve, doctor? Gracias a usted, doctor. Usted me pone muy feliz todos los días que vengo aquí. Marta Ramos de Austin, Texas, ¿podrían hablar de las opciones para eliminar el ovario poliquístico? Sí, definitivamente hay muchas opciones. Primero es el tratamiento hormonal, tratando de corregir esta situación, que ya lo comentábamos, es una alteración metabólica desde el punto de vista hormonal, en donde el ovario, a través de su estímulo, está produciendo demasiados estrógenos y eso condiciona esta enfermedad micropoliquística. Entonces sí, tenemos un equilibrio hormonal y en este tipo de pacientes el resultado es muy satisfactorio una vez que combinamos todo alteración multidisciplinaria como es el hirsutismo, que es el cabello. ¿El qué? El hirsutismo. Es alteraciones a nivel de vello en zonas que regularmente no tiene la mujer, ¿no? En el abdomen, en el reborde de la boca, a nivel de las zonas periareolares, y todo se da por esa manifestación de estas hormonas androgénicas en el estímulo, y generalmente son pacientes, casi todas, en el 80% son pacientes un tanto con una talla ponderal un poquito mayor. Entonces si las bajamos de peso, alineamos su ciclo hormonal, generalmente les va muy bien a las pacientes. Ya estas pacientes no se operan. Antes eran las cuñas. Eran las cuñas maravillosas que sacaban de deuda muchos ginecólogos, ¿no? Y ya realmente esto ha pasado de la historia. Nos llega a través del chat, Mónica nos dice, hola Mónica, dice, la tiroides en una mujer de 36 años, ¿qué pasa? No entiendo tu pregunta, Mónica. O sea, la tiroides, si no está enferma, pues sigue funcionando hasta los últimos días. O sea, no hay una edad a 36 años para que se altere la tiroides, a menos que tenga una enfermedad por sí misma. Y no importan las edades. Tengo aquí en la mente, se me viene, le mando un saludo y un abrazo muy fuerte a Montserrat, en donde tenía un tumor, muchos tumorcitos en la glándula tiroides, y bueno, tuvo que hacerse un tratamiento quirúrgico para esto. O sea, no hay edad, y ella muy jovencita, 15 años. O sea, no hay una edad. Pero explícame un poquito más tu pregunta para poderte echar la mano. Mientras nosotros seguimos con este tema tenemos otra pregunta, perdón. María del Carmen de Tepeyac, ¿qué diferencia hay entre la insulina y la insulina angina o angina? Ayer que tuvimos a nuestro invitado, el doctor Ernesto Alcántar, me comentaba que son marcas de insulina, y en este caso esta es una insulina intermedia, que pues nada tiene que ver, pero las insulinas se tienen que manejar por parte del médico. Es decir, el médico va a decir si es una insulina de larga duración, de intermedia duración o insulina corta, en donde recuerden el axioma que él maneja, que a mí me parece muy acertado para cualquier tipo de tratamiento, es un buen paciente, un buen tratamiento, un buen paciente,
un buen médico y un buen monitoreo de la enfermedad. O sea, un buen vigilante, un buen paciente y un buen monitoreo. En el caso de la diabetes, es decir, el paciente tiene que aprender a hacer su monitoreo de glucosa, tiene que estar bajo supervisión médica y el paciente tiene que tener mucha cultura para poder hacer tratamientos que van a prolongar en forma adecuada su vida. Continuamos. Ahora, dependiendo de lo que es la causa, hoy ahora sí, digo, yo lo conozco usted y hace unas cosas impresionantes en cuanto a la mínima invasión. Necesariamente una paciente que tiene metrorragia va a terminar en una histerectomía, o sea, va a terminar quitándole la matriz, o se pueden hacer otras cosas sin dañar tanto al organismo. Claro. Hablábamos de los tiempos en que se presenta cada una de las patologías. Iniciamos haciendo un diagnóstico de ellas. Entonces, habrá pacientes que tendrán un problema metabólico, como es el caso del ovario poliquístico, y entonces el diagnóstico lo vamos a hacer a través de ultraecosonografía. Este método que descubrió Jan Donald, doctor, que hoy nos habló muy perfectamente del inicio del ultrasonido. Este diagnóstico en estas pacientes nos va a permitir darle un tratamiento hormonal y prácticamente vamos a corregir sus alteraciones del patrón menstrual. En las pacientes que tienen problemas de cérvico-vaginitis, que hay una inflamación muy severa del cuello, o que puede tener una inflamación severa inclusive de las alpinges, que también por sí solas dan sangrado, pudiéramos hacer el diagnóstico a través de una revisión ginecológica, toma de Papa Nicolau y hacer una colposcopía que nos pudiera manifestar cambios infecciosos inflamatorios severos, entonces identificar cuál es el agente etiológico y dar tratamiento, y también prácticamente la paciente se puede curar al 100%. En las pacientes embarazadas, pues obviamente tenemos que identificar cuál es la situación de la presencia de sangrado, como puede ser una placenta marginal, y pues estarla monitoreando para que en su momento también evitemos un problema con esta paciente desde el punto de vista obstétrico. Y así sucesivamente tenemos que hacer el diagnóstico hasta que lleguemos, por ejemplo, en donde encontramos más este tipo de patología, ya casi al final de la época reproductiva de la mujer, cuando tenemos unas metrorragias verdaderamente asociadas a patología ginecológica, y entonces tenemos que hacer un diagnóstico. Obviamente hoy en día tenemos la posibilidad, si encontramos un pólipo en esta paciente o encontramos alguna mioma submucoso dentro de la matriz, pues poder hacer tratamientos de mínima invasión, ¿no? Como es el caso de la histeroscopía, en donde podemos hacer identificación primero del pólipo o del mioma y entonces hacer también su reducción o su ablación, desaparecerlos a través de los diferentes mecanismos hoy en día, como puede ser corte de tijera, ablación con electrocirugía o con láser, para que esta paciente eliminemos esa causa que le está provocando el sangrado y prácticamente se cura y podemos dejarle su matriz. Habrá pacientes que ya tienen un daño muy severo dentro de la zona muscular, como es el caso de la adenomiosis, que no se dé el tratamiento convencional hormonal y que la paciente sigue teniendo sangrados o aumenta este tipo de sangrados, entonces ahí definitivamente sí tenemos que pensar en algo un poquito más invasivo, como es el caso de la histerectomía. Y bueno, dentro de la histerectomía valorar si la histerectomía la podemos realizar vía vaginal, vía abdominal con sus diferentes vertientes, ya sea una mini laparotomía o una cirugía laparoscópica. Y en el caso de la mujer que ya rebasó el climaterio, tenemos la particular necesidad de hacer una biopsia a través del endometrio para descartar algún proceso maligno y que requiera pues ahí sí un tratamiento. Primero, si lo identificamos a tiempo, a lo mejor quedamos con una histerectomía y la paciente le va muy bien. Pero si no nos permite la paciente hacer un diagnóstico oportuno, definitivamente que va ahí sí a hacer una cirugía de grandes dimensiones y sobre todo a veces culminar con el tratamiento paliativo coadyuvante con alguna radioterapia o con alguna quimioterapia, ¿no? Ahora sí, ya llegó más relación de Mónica, que nos está escuchando desde Denver. Y nos dice que ella tiene la combinación de un hipotiroidismo con ovario poliquístico, es decir, su tiroides funciona poco y además tiene ovario poliquístico, que sí es común. Y otra pregunta, ¿cómo le digo a mi doctor general que me haga algún tipo de examen para detectar ovario poliquístico? ¿Cómo? Los doctores que yo he visto en Kaiser son muy mensos. No, bueno, es que la medicina institucionalizada a veces se limitan mucho en cuanto a qué estudios solicitar. Sí, sobre todo eso, pero en el caso particular. Mejor, ¿dónde te contactan? Ok, el hospital Lomas Providencia, en la colonia Providencia, y el teléfono es 36 42 16 90 y 36
42 16 68. Mañana contestamos esta pregunta, Mónica. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir. Gracias, mi buen amigo doctor Dagoberto García. Gracias a ustedes por la invitación. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámaras, Les Cultural, Grecia en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana con el tema que es la bilis. Ese tema lo doy yo. Vámonos, que Dios los bendiga.